Bienvenidas, espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Jenny Pereda Flores, soy terapeuta holística integral, ancestróloga. Y bueno, desde Centro One Mil estamos invitando hoy día a esta masterclass de nuestro curso Sanando el Árbol Genealógico, Linaje Padre y Madre. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, un gusto tenerlos aquí esta noche del viernes para insertarnos en un tema muy importante, que es la sanación de nuestro árbol genealógico. Este es un camino largo, obviamente. ya. No sé si algunos de ustedes ya han tenido experiencias a través de la sanación del árbol genealógico, ya sea con distintas técnicas. Dentro de las más conocidas, ¿verdad? Está eh, las constelaciones familiares. Pero hoy día vamos a ver algo diferente, ¿ok? Vamos a estudiar, vamos a comprender el linaje y por qué afecta tanto en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, y por qué también vamos repitiendo distintos patrones en base a lo que vivieron nuestros ancestros. Podemos decir que nosotros somos nuestros ancestros, ¿ya? No solamente su ADN genético, ¿verdad? El que vemos nosotros, estamos acostumbrados, que es el ADN físico, pasa por nuestro torrente sanguíneo, sino que también sus memorias emocionales, vivenciales, mentales y energéticas, ¿ok? Así que, bueno, dentro de lo que vamos a aprender hoy día, abriendo un espacio que es bien profundo, amoroso, consciente para mirar nuestras raíces. Cuando nosotros hablamos del árbol genealógico, no estamos hablando solamente de las fechas, de los nombres, apellidos o parentescos como quizás estamos acostumbrados a desglosar este árbol, sino que estamos hablando de una memoria viva. Estamos hablando de historias, vínculos, heridas, dones también, silencios, repeticiones y fuerzas que han viajado a través de nuestra familia hasta llegar a nosotros. Cada uno de nosotros nace dentro de un sistema familiar, obviamente. No llegamos al mundo aislados, llegamos con una historia anterior. La historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, eh, la historia de quienes nos criaron, ¿verdad? De esas mujeres y hombres que caminaron antes que nosotros. Algunos de ellos vivieron amor, protección, abundancia, unión, pero otros vivieron pérdidas, abandonos, migraciones, abusos, duelos, pobreza, silencios, enfermedades, secretos o exclusiones. Muchas veces, aunque nosotros no conozcamos toda esa historia, algo de ella sigue hablando en nuestra vida. Puede hablar en la forma en que nosotros nos relacionamos, en los miedos que vamos repitiendo o que vamos reprimiendo, ¿verdad? En la dificultad para poner límites, en la culpa, en el rechazo, en la autoexigencia y también en esa sensación de no pertenecer. En la relación con la pareja, por ejemplo, con la abundancia, con la maternidad y la paternidad. Desde la mirada sistémica, la familia es comprendida como un sistema donde los vínculos, los roles y los patrones
se influyen mutuamente. La terapia familiar observa justamente cómo las relaciones y los patrones de comportamiento dentro de la familia impactan en cada miembro. En esta masterclass es importante que ustedes sepan que no buscamos culpar, ¿ok? A ningún ancestro, ¿ya? No venimos a juzgar tampoco a nuestros padres ni a nuestros abuelos o tutores, sino que venimos a mirar con más conciencia, venimos a comprender que muchas personas de nuestro árbol hicieron lo que pudieron con el nivel de conciencia que tenían, ¿ya? Con los recursos emocionales que ellos tenían, con la historia y el dolor que aprendieron a vivir. Entonces, sanar el árbol no significa obviamente decir que todo estuvo bien ni disfrazar las situaciones, sino que significa poder mirar tal cual y como fueron las cosas, reconocer que dolió, devolver lo que no nos pertenece y honrar lo que sí nos dio fuerza, abrir un nuevo camino para nosotros y para las generaciones que vienen. Vamos a trabajar especialmente con dos grandes raíces, que es el linaje paterno y el linaje materno. El padre y la madre no son solamente dos personas, también representan dos grandes puertas de vida. Desde ellos nosotros recibimos el cuerpo, la historia, los códigos emocionales, las primeras experiencias de amor, de seguridad, de pertenencia, de autoridad, de límites, de nutrición y también de protección. Entonces, la invitación para este módulo que vamos a empezar, esta máster con el módulo uno, obviamente, es poder entrar con respeto en las historias de cada uno. No necesitamos saberlo todo para poder sanar el árbol, no necesitamos tener una historia familiar perfecta, obviamente, solo necesitamos disposición para poder mirar, mirar sin juzgar, sentir, comprender y poder comenzar a transformar aquello que necesitamos sanar. Entonces, como les decía, el primer módulo del curso, espera, voy a poner en silencio mi teléfono. Ahí sí. El primer módulo del curso, nosotros lo que vamos a hacer es abrir el camino ya hacia la comprensión. Antes de hacer cualquier ejercicio profundo, nosotros necesitamos comprender qué estamos mirando y desde dónde lo vamos a mirar. El árbol genealógico guarda memorias, ¿verdad? Vínculos y patrones. Algunos de estos patrones son muy evidentes, muy visibles. Por ejemplo, en mi familia muchas mujeres han criado solas o en mi familia los matrimonios se divorcian, ¿ya? O en mi familia los hombres se van o siempre hay problemas con el dinero o hay enfermedades que se repiten, ¿ok? O las mujeres tienen que cargar con todo o los hijos no pueden superar a los padres, etcétera, ¿ya? Y estos aquí hablamos de patrones, ¿verdad? Y memorias evidentes, ¿ok? Pero también existen patrones que son más sutiles. Y ojo con esto, que aunque muchas veces estas memorias y estos patrones sean evidentes, así todo nos cuesta sanarlos. Nos cuesta muchísimo, porque aunque sea evidente, no sabemos por dónde comenzar a sanar. No sabemos qué tenemos que hacer, cómo liberar, eh, por qué se está repitiendo. Muchas personas dicen, pucha, ¿por qué me pasa lo mismo que a mi mamá? O a veces ni siquiera lo reconocemos, no nos damos cuenta, ¿ya? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. Porque también existen los patrones que son más sutiles, que son, por ejemplo, formas de amar, formas de silencio, formas de sufrimiento, formas de reacciones, maneras de protegerse o creencias sobre la vida,
creencias sobre el cuerpo, sobre el dinero, sobre los hombres, sobre las mujeres, creencias sobre el éxito o también sobre la espiritualidad. El genograma es una herramienta usada en la terapia familiar que nos permite reorganizar visualmente la información, ¿ok? Y poder observar patrones, poder observar vínculos, repeticiones dentro del sistema. Se utiliza tanto en contextos clínicos como educativos, ¿no es cierto? Y de investigación, poder comprender estructuras familiares, relaciones, eventos importantes y también dinámicas heredadas, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos tres ideas centrales que debemos abarcar dentro del aprendizaje del curso. La primera es la mirada integral. No vamos a mirar solo los hechos externos, ya no basta con decir mi padre no estuvo o mi madre era, era muy purista o era muy crítica, ¿ya? Sino que necesitamos observar cómo se sintió eso en el cuerpo, qué emoción quedó grabada en nuestro cuerpo, qué creencia se formó y cómo eso pudo influir en nuestra energía actual. Porque, claro, muchas veces nosotros pretendemos, decimos ya, ok, mira, me di cuenta que estoy repitiendo el patrón ya, el patrón de las relaciones amorosas. Sí, estoy repitiendo el patrón, pucha, mi mamá también le pasó lo mismo, mi tía, etcétera, mi abuela, etcétera, ¿ya? Pero yo me hago consciente de que estoy repitiendo el patrón, pero no basta solo con tomar esa conciencia y decir, ya, yo no voy a repetir más esto, porque ahora yo voy a cambiar el switch en el amor y voy a elegir a ese hombre, o voy a buscar, porque me dice, ya, voy a buscar o voy a encontrar a esa pareja, ¿no es cierto? Que sea cariñoso, que sea honesto, que sea fiel, que se quede conmigo, que me elija, ¿ya? Y claro, uno puede tener todas las ganas, ¿no es cierto? Todas las intenciones y usted se pone las pilas y dice no y empieza a trabajar el amor propio con con el espejo, ¿no es cierto? Haciendo ejercicio todos los días y vamos, bien, bien, ¿ya? Y después conoce a alguien y resulta que atrajo el mismo prototipo de hombre. Y usted dice, pero ¿cómo si he trabajado mi amor propio? He dicho la frase, me he mirado al espejo y he dicho el yo me amo, yo me amo, yo me amo. ¿Ya? Porque las cosas no funcionan así. Y eso es muy importante comprender lo que es lo que vamos a abordar principalmente también en el curso. Es que, claro, nosotros trabajamos la mente y es muy positivo trabajar la mente, porque si no nos hundimos, ¿verdad? O sea, una mente que está en negativo, que está en frecuencia de tristeza, en frecuencia de no sé, de angustia, de depresión, ¿verdad? De fracaso, etcétera, es una mente que te va a empezar a tirar hacia abajo. Y una mente así puede cavar una tumba. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, la mente ayuda mucho, obviamente, pero nos olvidamos del cuerpo. Nos olvidamos que todas esas memorias, ¿ok? Todas esas vivencias y que vienen del transgeneracional, están plasmadas en el cuerpo, no solo en la mente, sino que en el cuerpo. Y es de allí donde mandan señales hacia la mente y señales hacia afuera, que es lo que irradiamos, son las frecuencias que se irradian, porque sabemos que nuestro cuerpo es frecuencia pura, ¿verdad? Cada una de nuestras células es frecuencia, o sea, somos frecuencia. Entonces, en base a esas frecuencias que yo irradio, que yo emano, es donde hago sintonía con la frecuencia similar y ¡pum! Y de ahí se agarra como para esa atracción.
¿ya? Entonces, por mucho que yo pueda trabajar mi mente y trabajar mi amor propio, muchas veces es otra careta que me pongo y me sobre esfuerzo trabajando un amor propio cuando en realidad es algo falso, porque no lo estoy trabajando a nivel corporal. Todavía estoy tapando esa herida. Es como decir, hay un pozo profundo de carencia emocional. Yo lo que estoy haciendo es llenar ese pozo con semillas. Ya vamos a plantar semillas de amor, vamos a plantar semillas de autoestima, vamos a plantar semillas de verme hermosa, de sentirme bien y ta, ta, ta. Pero estoy plantando en un pozo que está contaminado, po. Entonces esas semillas pueden crecer unas flores, pero la mayoría se va a seguir pudriendo ahí adentro. Y eso pasa cuando nosotros no trabajamos el cuerpo. Puedo pasarme meses, puedo pasarme años haciendo terapia, pero si no tomo la conciencia de que todas esas emociones también viven en mi cuerpo, la mente, claro, hace, ayuda, pero no lo es el todo, ¿ok? Entonces, esto es bien importante, ¿ya? Porque cuando nosotros comenzamos a aprender, ¿ya? Cuando observamos cómo se sintió mi cuerpo, en esos eventos, en esas situaciones, vamos comprendiendo que la emoción todavía está aquí dentro. Porque yo, a ver, por ejemplo, si usted, supongamos que ya, cuando chiquitita, eh, le daba mucho miedo la oscuridad, ¿ya? Le daba mucho miedo la oscuridad. Pero los miedos no nacen por sí solos. Hay un factor detrás de un miedo, hay un evento, ¿verdad? Entonces, si usted tiene mucho miedo, ¿ya? Y de grande sigue con ese miedo como si hubiera una presencia y usted dice, no, es que ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho dormir con la luz apagada porque hasta el día de hoy yo siento como una presencia, como si hubiera algo o alguien ahí. Y usted vivió así toda la vida y eso le generaba estrés, le generaba una sobrecarga física porque no podía descansar bien, siempre estaba con el miedo. Entonces su sistema nervioso aprendió a estar alerta en la oscuridad, ¿ya? Aunque su casa fuera muy segura, pero usted sentía ese miedo. ¿Qué hace el sistema nervioso? Enciende la lamparita y dice, atención, aquí puede pasar algo. Entonces usted no descansa bien, porque parte de su sistema está esperando que suceda algo. Y su mente no tiene, y su mente lo borró, lo bloqueó. Su subconsciente dijo, bueno, guardemos aquí este evento traumático para que esta persona siga viviendo, ¿ya? Entonces nos volvemos a la niñez y cuando vamos viendo y vamos estudiando las heridas de papá o las heridas de mamá sobre el linaje, nos vamos dando cuenta que se van repitiendo situaciones. Por ejemplo, ya si yo escuché muchas discusiones de pequeña de mis padres y me sentía insegura, supongamos que había violencia, ya gritos, discusiones fuertes, golpes, las puertas sonaban, ¡ta! Y yo de noche estaba así y me asustaba y me asustaba. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Como tiene que mantenerte vivo y protegido, bloquea eso y te dice, aunque la situación después los papás se hayan separado, tú sigues tu vida, ¿verdad? Creces, tienes tu familia, tu trabajo, etcétera, pero sigues teniendo ese miedo de la infancia. ¿Por qué? Porque en realidad tu cuerpo aprendió lo que significaba la oscuridad y la soledad. ¿Se entiende? Y así es como nosotros vamos comprendiendo que muchas situaciones que vivimos de pequeño nos pueden estar afectando ciegamente hoy en día.
¿ya? Por eso necesitamos observar cómo se sintió ese niño o cómo se sintió ese cuerpo en esa época, ¿ya? La segunda idea es la toma de conciencia, ¿ok? Que sería comprender que la sanación comienza cuando puedo mirar algo que antes estaba oculto, que estaba negado, que estaba normalizado, y volvemos a lo mismo. Muchas veces nosotros crecimos en un ambiente, pero lo normalizamos, porque es lo que aprendimos a vivir, ¿ya? Es como aprendimos a vivir, ¿ok? Entonces, normalizamos. Y cuando normalizamos, no vemos como si fuera algo malo o algo que nos está causando daño o que sigue activo en nosotros. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo normal. Entonces la otra persona se puede dar cuenta, pero tú no, ¿ok? Y eso pasa mucho en terapias. Cuando las personas dicen, sí, no, yo ya sané todo con mi mamá o yo ya sané todo con mi padre. Y yo hago ciertas preguntas y les cambia la voz, les cambia el gesto o se emocionan y el cuerpo habla por sí solo. Entonces ahí yo digo, ah, ok, todavía falta por sanar, ¿ya? Porque uno cree que al hacer un trabajo de sanación con el linaje, siento que es el trabajo más profundo en el que nosotros podemos entrar. Eh, porque, bueno, aparte de todas las memorias de la niñez, ¿no es cierto? Están las propias memorias de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, viajando por nosotros, ¿ya? Entonces, siento que las personas creen que con unas pocas sesiones o con 3 sesiones ya sané todo con mi mamá o todo con mi papá. Y no es así. Entonces es importante tomar conciencia de que, por ejemplo, una herida como el abandono genera una ramificación de emociones y una ramificación de heridas. Entonces, de una sola herida como el abandono, ¿qué otras emociones o qué otras heridas más pueden salir a raíz de esta? ¿Y cómo pueden perjudicar en mi toma de decisiones, en mi forma de pensar, en cómo yo me construyo como persona? Estamos hablando de una sola herida. ¿Cuántas ramificaciones puede tener? ¿O cuántos impactos en nuestra vida puede tener? Y es algo que nosotros normalizamos, porque aprendimos a vivir con la herida. Entonces, una herida ciega. Y por eso muchas veces, claro, nosotros queremos sanar, supongamos ya el autoestima, pero resulta que la raíz de ese autoestima bajo es el abandono, por decir un ejemplo, ¿ya? Entonces, esto es bien importante porque, claro, eh, a veces uno quiere sanar una cosa y dice, ya, voy a sanar esto, pero resulta que en sesión aparece otra que primero hay que sanar para llegar a esa. ¿Se entiende? Uno va por capas, igual que como si fuera una cebolla, por capas, por capas, por capas, ¿ya? Entonces, es importante poder comprender bien al fondo este tema, ¿ya? Porque no es algo que lo podamos tomar a la ligera, ¿ok? Entonces, continuamos. La tercera idea es el inicio del proceso. Nosotros no buscamos resolver toda la historia familiar en una sola clase, obviamente, ¿ya? Eso sería imposible y poco respetuoso con la profundidad del tema. Lo que buscamos es abrir una puerta, abrir una intención, comenzar a mirar el árbol como un camino de autoconocimiento, de liberación, de reconciliación, ¿ok? Entonces, nos preguntamos, ¿qué de mi historia familiar sigue viviendo en mí y qué estoy lista o listo para transformar? Y esto es importante que nosotros como terapeutas lo analicemos y vamos también analizando nuestras conductas, nuestro sentir diario, ¿ya? Por ejemplo, yo hoy día me di cuenta de algo, porque claro, eh, pucha,
yo casi todas las sanaciones que he hecho, y hace tiempo, hace mucho, creo que cuando recién empecé con estos estudios, yo estudié mucho el árbol en distintas escuelas importantes, extranjeras y también chilenas y de afuera ya. Entonces uno se va dando cuenta que, claro, uno empieza a sanar con todas las ganas, ¿no es cierto? Y me dediqué más a sanar a papá que a mamá, porque yo decía, no, si con mi mamá no tengo muchos conflictos, no, si con mi mamá no tengo muchos conflictos. Yo decía, no, si que mi mamá, si nos llevamos bien y aquí y allá. Y resulta que me voy dando cuenta que mientras más uno niega como el conflicto, es cuando como más hay que escarbar, ¿ya? Es como decir, ah, ok, entonces aquí hay que ir. Cuando uno dice, no, si por ahí no pasa nada, si ya está todo bien, uno dice, ah, ahí hay que escarbar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, recuerden siempre que va a preferir la zona segura, ¿ya? Y la zona segura para nuestro sistema es estar como estamos, ¿ya? Los cambios son peligrosos para el sistema porque no sabemos cómo enfrentarnos a ellos. ¿Ya? Entonces el sistema siempre dice, bueno, aquí estamos seguros, es lo que conocemos, aunque nos duela, aunque nos vaya deteriorando, ¿ya? Pero es lo que conocemos. Entonces el sistema dice, ok, aquí me quedo, ¿ya? Por eso cuesta a veces ver lo que nuestras propias heridas, ¿ya? Y hoy me di cuenta de eso, que fue algo como, ya, lo sabía hace tiempo, pero igual uno lo va tapando. Igual dice, ay, no, pero es que tengo que seguir que sanando con papá, porque papá aquí, papá allá, porque es más evidente, porque papá fue el que abandonó, porque papá fue el que era mujeriego, el que era infiel, el que no se preocupaba por nosotros, papá fue un montón de cosas, ¿ya? Y uno ya tengo que sanar con herida papá. Pero sucede algo súper importante, que yo hace un tiempo vengo tomando conciencia de que estoy enojada con mi madre y nos llevamos bien, pero estoy enojada con ella y digo, pero ¿por qué estoy enojada con mi mamá? No entiendo esto, pero sus gestos, sus formas y todo es como, "Ay, pero ¿por qué?" Y como que ese enojo con mamá. Lo digo porque esto pasó recién. ¿Ya? Y mi mamá me habla y como que vino por acá, como que saludó y yo digo, ay, pero ¿por qué, claro, va para donde la vecina y por qué no me visita a mí? ¿Y por qué no se queda más rato? Pero claro, para allá va. Pero si viene también me molesta. Entonces digo, chuta, ¿qué me pasa con mi madre? No lo entiendo. Y digo, ahora, claro, tengo que sanar a mamá. Porque resulta que detrás de un padre ausente o de un padre que marcó heridas muy profundas, está una madre, pues, ¿verdad? Y si esa madre estuvo presente de bien, con fortaleza, con amor, con dedicación, como diciendo, ok, hijos, ya, estamos solos, pero salimos adelante, pero vamos, seguimos luchando y te entrega fortaleza y te impulsa y te tira para arriba, claro, por el lado donde vais más, por sanar el linaje paterno, ¿verdad? Pero si esa madre está deprimida, está débil, está presente en físico, pero ausente emocionalmente, tú ves que es más una niña que una mamá, entonces, claro, hay heridas importantes ahí, porque tampoco enseñó la fortaleza. Entonces, uno se va dando cuenta que por mucho que uno se pueda llevar bien con un padre o el otro, eso no significa que no hayan heridas detrás. Por eso es importante analizar, ¿ya? Ahora, vamos a la siguiente. ¿Qué es el árbol genealógico? Bueno, si van teniendo dudas, me van diciendo, por favor. Para tomar padre hay que tomar primero a la madre. Entonces, ¿qué es el árbol genealógico?
¿ya? El árbol genealógico viene siendo la representación de nuestro sistema familiar, nos muestra de dónde nosotros venimos, quiénes forman parte de nuestro linaje y qué vínculos, qué historias o experiencias pueden seguir teniendo eco en nuestra vida. Por eso parte del trabajo terapéutico del árbol no es solo como la estructura de parentesco, ya no es solamente poner madre, padre, abuelos, hermanos, tíos, etcétera, o hijos, ¿ya? De una mirada profunda, el árbol es un mapa de vida, o sea, es como tu libro de vida, es un mapa de memorias, es una forma de observar cómo la historia familiar puede expresarse en nuestra identidad, en nuestras emociones, en nuestras decisiones y en nuestros vínculos, ¿ya? Acá hay un comentario. Aquí dice Marcela, dice, para tomar al padre hay que tomar primero a la madre. Ya, vamos a aclarar esto. Cuando nosotros, bueno, nosotros como terapeutas podemos aconsejar, pero nunca podemos imponer una terapia. Porque si la persona, por ejemplo, llega y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una herida, bueno, no sé, no he podido perdonar a mi padre. Y mira, mi padre ahora está enfermo y la verdad yo quiero como que no sentir culpa cuando él se vaya y quiero sanar estas heridas. Siempre vamos a tratar lo que la persona busca. Nosotros orientamos, nos vamos dando cuenta, vamos analizando. Pero uno mismo como persona, ¿verdad? También llega, o sea, las sanaciones, los distintos tipos de sanaciones llegan en los distintos puntos de vida, ¿ya? No podemos irnos por una regla de que primero hay que sanar a mamá para llegar a papá, ¿ya? Porque cada persona tiene su proceso y a cada persona le va a hacer como clic decir, bueno, ahora voy a sanar a mamá o voy a empezar con papá, porque es la herida que tengo más abierta, porque es la emoción que siento ahora. Todo es válido y cada proceso es diferente. Cada proceso es distinto, ¿ya? Y así como una persona puede llegar como ya muy en mente, no es que voy a sanar a papá, voy a sanar, y resulta que termina sanando a mamá en la sesión y pasan, ¿ya? Pero es algo que no se impone, es algo que fluye y que tiene que llegar en el tiempo adecuado, ¿ya? Según el proceso de esa persona, ¿ok? Eso, ¿ya? Entonces, como les decía, el árbol genealógico tradicional puede decirnos quiénes son nuestros familiares, ¿verdad? Pero un árbol trabajado terapéuticamente pues nos va a ayudar a observar relaciones, pérdidas, separaciones, duelos, migraciones también, enfermedades, conflictos, secretos, ya, exclusiones y los patrones repetitivos que tanto nos pesan. Aquí nosotros vamos a poder conectar con la energía, con el arquetipo madre-padre. Vamos a comprender qué es el arquetipo y desde allí poder sanar. Porque muchas personas tienen la duda de decir, bueno, si mi padre ya falleció, o si mi madre ya falleció, o no están, o en realidad yo no tengo, no conozco a mi papá, o no conozco a mamá, ¿cómo sano? No importa que no se hayan conocido, ¿ya? Porque nosotros trabajamos con el arquetipo, ¿ok? Y trabajamos con, con las heridas que se produjeron en esa niñez, a ese niño, en ese cuerpo pequeño, ¿ya? Trabajamos con las memorias corporales. Entonces, no es que nosotros queramos cambiar a nuestros padres, ¿ya? O después decir, bueno, pero es que mi mamá todavía no cambia, todavía sigue siendo déspota, por decir algo, todavía me mira feo, o todavía es criticona conmigo, todavía no, si yo estoy con ella y me comunico con ella o voy a verla, todavía sigue comportándose igual. Y ya he hecho varias sesiones, entonces no entiendo esto. La idea no es cambiar a la persona, ¿ya? Tú no tienes el poder de cambiar a nadie. Tú solo tienes el poder de cambiarte a ti mismo.
Y cuando tú cambias esa frecuencia de que como es el otro, ya no me daña, ahí hablamos de sanación, ¿ya? Y esto es súper importante, porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que, claro, de que sanando el árbol familiar va a cambiar ese pariente o ese ancestro, pero no, no es que sea una regla eso, ¿ya? ¿Cambian situaciones? Sí, obviamente, pero la sanación está enfocada en la persona, en que esa persona sane sus heridas, las heridas de su infancia, que esa persona pueda liberar memorias que vienen a lo mejor heredándose del bisabuelo, del abuelo y del padre y hacia esta persona, ¿ya? Liberar esas memorias que han causado daño o limitantes en ti o en el paciente, ¿ya? Que por resonancia la otra persona cambie también y tengan una mejor relación, se da muchísimo, pero a veces no, y eso es súper válido, porque también en la otra persona existe un proceso, existe un alma que tiene su propio proceso, ¿verdad? Que tiene su propio aprendizaje, que tiene su propio karma, que tiene sus propias memorias, ¿ok? Y muchas personas no quieren sanar, pues no están, se niegan a la sanación, al bienestar, o se niegan al amor, ¿ya? Lo- y esto funciona así, en base a muchas atenciones del árbol que he tenido. Entonces uno se va dando cuenta y va analizando también cómo va reaccionando, cómo las terapias van transformando vidas, pero también hay situaciones que van quedando como clavadas o pegadas. Y todo eso es válido, así se mueve el árbol, ¿ok? Quiero ver si hay preguntas. ¿Cómo se puede ver el árbol cuando uno es adoptado? ¿Se debe ver la relación con los padres adoptivos y vamos tomando sus formas de crianza independientemente que no sean padres biológicos? Sí, cuando una persona es adoptada, se trabaja el árbol igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos las memorias emocionales que están dentro de la persona. Dentro de la persona, su cuerpo sabe quién es su padre, sabe quién es su madre biológico, ¿ya? Lo sabe el cuerpo. El cuerpo lo sabe todo, ¿ya? Entonces, en base a ahí comenzamos a trabajar. Esto es de la mirada desde las constelaciones y por supuesto que siempre se hace lo que el consultante pide y luego se va al origen. Desde esta mirada más profundo, nada en la vida es absoluto. Claro, querida, así es. Hola, hay caso de que no hayas conocido en el caso de que no hayas conocido a tu abuela materna, ya, aunque nosotros no hayamos conocido a cualquiera de nuestros ancestros, la terapia se trabaja igual, ¿ok? Porque recuerden, vamos a trabajar con los arquetipos, padre, madre. Vamos a aprender también, o sea, cómo influye la energía de la madre en, en nosotros como seres humanos, la energía del padre, ¿ya? ¿Qué significan estos dos arquetipos a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético, a nivel de vida? ¿Ok? Entonces, vamos a ver las principales heridas, vamos a poder comprender qué sucede dentro de nosotros, dónde están esas heridas, ubicarlas y empezar a trabajarlas desde el cuerpo, ya desde aquí, desde lo más profundo de adentro hacia afuera. ¿Ok? Entonces, lo otro que también les quería comentar dentro del árbol, dentro de la aramia que estamos viendo, es que también eh, los patrones o el árbol, más bien dicho, puede interferir en la abundancia de una persona.
Por ejemplo, una persona puede trabajar mucho y aún así sentir que nunca puede descansar o que nunca es suficiente, que siempre falta. Entonces, al mirar el árbol puede aparecer una historia de escasez, pérdidas materiales, pobreza, migraciones, deudas también o miedos económicos. ¿Ok? Entonces, el árbol genealógico nos va a ayudar a comprender que muchas veces lo que muchas veces vivimos no es solamente individual, sino que pertenece a un sistema. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo influye en nuestra vida el árbol genealógico? Puede influir de muchas formas. Algunas son evidentes, como le había mencionado anteriormente, y otras son muy sutiles. La primera forma es en la manera en que amamos y nos vinculamos. Muchas personas repiten formas de relación aprendidas en la infancia o heredadas del sistema. Por ejemplo, amar desde el sacrificio, amar desde el miedo, elegir parejas ausentes o cargar con el otro, evitar la intimidad, etcétera. ¿Ya? Entonces, si en mi árbol, por ejemplo, hubo abandono, hubo rechazo, hubo violencia, o hubo ausencia afectiva o relaciones donde el amor estaba mezclado con dolor, mi sistema puede aprender que amar es sufrir y que amar es perderse, que es esperar, que es salvar al otro, ¿ya? Que amar es renunciar a mí, ¿ok? Entonces, recordemos que va aprendiendo el sistema lo que vivió y para el sistema eso es la verdad, ¿ok? ¿Se entiende ese concepto? Ahora, ya, la segunda forma es la autoestima y el valor personal, la seguridad interior. Muchas veces la forma en que una persona se valora no nace solo de su carácter. Puede estar relacionada con cómo fue mirada por sus padres, con qué lugar ocurrió en la familia, o sea, con qué lugar ocupó en la familia, eh, si fue deseado o no, o por ejemplo, si fue ignorada o sobrecargada, ¿ya? También puede relacionarse con historias anteriores del árbol donde hubo humillación, donde hubo exclusión, vergüenza, desvalorización. La tercera forma es en la relación con la abundancia, la autoridad y los límites también. Y aquí entra mucho el linaje paterno, aunque no exclusivamente. El padre suele representar simbólicamente la dirección, la estructura, ¿verdad? La salida al mundo, la autoridad, la protección y también la capacidad de avanzar. Si esa energía está herida o está ausente, está vivida con miedo, puede haber dificultad para confiar, para tomar decisiones, para sostener proyectos, para poner límites o sentirse con derecho a ocupar un lugar en el mundo. La cuarta forma es en las emociones repetitivas. Hay personas que viven con culpa, con rabia, con tristeza, con miedo, con angustia, sin comprender de dónde viene esa intensidad. A veces esas emociones tienen una relación con experiencias netas personales, pero otras veces se conectan con memorias familiares no resueltas. La investigación sobre la transmisión generacional del trauma ha observado que estos efectos, los efectos del trauma, pueden transmitirse a través de múltiples vías. Por ejemplo, a través del ambiente familiar, de la crianza, del estrés durante el embarazo, de los vínculos tempranos y también de los posibles mecanismos epigenéticos. Esto no significa que nosotros estemos condenados por la biología, ya, sino que la historia familiar puede influir de manera compleja
en el desarrollo emocional. La quinta forma es, eso, ya lo había, en patrones repetitivos. Ya la quinta forma viene siendo en patrones que se repiten en pareja, en familia o en trabajo. Por ejemplo, personas que siempre terminan sosteniendo a otros o que no logran cerrar ciclos, personas que repiten relaciones, que viven en conflictos con figuras de autoridad, por ejemplo, o personas que se van bloqueando cuando empiezan a crecer, ¿ya? Desde la mirada sistémica, hablamos que existe un concepto llamado el proceso de transmisión multigeneracional, que describe como ciertos niveles de diferenciación, formas de relación y también dinámicas familiares pueden transmitirse a través de generaciones. Y esto nos ayuda a comprender cómo pequeños patrones dentro de una familia pueden mantenerse y amplificarse con el tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos que el árbol influye en nuestra vida, no lo decimos para generar miedos, sino que lo decimos para poder abrir conciencia, que muchas veces repetimos estos patrones sin darnos cuenta, ¿ya? Porque no los vemos, ¿ok? Porque volvemos a lo mismo, para nosotros son normales, ¿ya? Y aquí la pregunta es como bien poderosa, porque tenemos que preguntarnos si esto que vivo es realmente mío o estoy repitiendo una historia que necesita ser liberada. ¿Qué pasa ahí? Si esa rabia que usted siente en realidad es una rabia suya o es una rabia que ya viene heredada. Entonces es importante poder entrar en estos momentos de mirada interior, de introspección, ¿verdad? La importancia de sanar el linaje familiar. Sanar el linaje familiar es importante porque nos permite mirar la historia desde otro lugar, ya no desde la culpa, ¿ok? Ni desde el juicio, ni desde el resentimiento que podamos tener con nuestro o con alguno de nuestros ancestros, sino desde la conciencia. La primera razón es que nos permite liberar cargas emocionales heredadas. Muchas veces nosotros vamos cargando con un montón de emociones que no nos corresponden totalmente, ¿ya? Cuando la persona empieza a mirar su árbol, puede ir reconociendo que esto lo he cargado por amor, esto lo repetí quizás por pertenencia, o esto lo tomé sin darme cuenta que en realidad me estaba haciendo daño. Entonces, aquí vienen las lealtades invisibles. Una lealtad invisible puede verse de distintas formas. Por ejemplo, una hija que no se permite ser feliz porque su madre sufrió mucho, o un hijo que no se permite superar económicamente a su padre o ser más exitoso que su padre, ¿ya? Una mujer no se permite tener pareja porque en su árbol las mujeres fueron traicionadas. Entonces, aquí nosotros hablamos de lealtades invisibles, ¿ok? Esas lealtades invisibles, obviamente, como lo dice la palabra, ya no son procesadas a nivel consciente, sino que están siendo procesadas y vividas a nivel subconsciente. No es que yo quiera repetir el patrón, no es que yo quiera eh, ser leal al linaje o a mi padre o a mi ancestro, etcétera, ¿ya? Sino que es algo que se produce a nivel de frecuencia. ¿Por qué? Porque esta alma necesita pertenecer al clan, ¿ya? Y por eso se generan las lealtades invisibles. La segunda razón es que sanar el linaje nos ayuda a mirar con mayor comprensión la historia familiar. A veces nosotros pasamos años diciendo, eh, ya mi madre fue fría o mi padre fue ausente, mi abuela era muy dura
o mi familia nunca me valoró. Y puede que todo esto haya sido real, pero cuando nosotros miramos la historia completa, también podemos empezar a comprender qué vivió esa madre, qué vivió ese padre, qué recursos emocionales tenían, qué heridas traían, qué se aprendió del amor y cómo fue tratado por sus propios papás, ¿ya? Entonces, comprender no significa justificar, sino que significa algo súper importante, que es ampliar nuestra mirada. No justificamos a los ancestros porque a lo mejor haya sido, no sé, maltratador, abusador, etcétera. No justificamos, pero sí comprendemos ampliando la mirada, ¿ya? La tercera razón es que favorece la reconciliación con las raíces. Esto no siempre significa reconciliarse físicamente con un ancestro. Ojo, ¿ya? No siempre es posible, porque también hay que entender que la otra persona tiene su proceso, ¿verdad? Y muchas veces tampoco ni siquiera es sano, ¿no es cierto? Reconciliarse con las raíces puede significar internamente dejar de pelear con la historia, dejar de negar de dónde venimos, por ejemplo, dejar de cargar rabia como identidad o dejar de vivir atrapados en el pasado, en el sufrimiento, en lo que dolió, en el daño, ¿ya? Y la cuarta razón es que nos abren espacio para vivir con más libertad, con más conciencia. Cuando yo puedo reconocer un patrón, ya no tengo que repetirlo automáticamente, puedo elegir distinto. Puedo decir, bueno, honro a las mujeres de mi árbol, pero no necesito seguir viviendo desde el sacrificio. Honro a los hombres de mi árbol, pero no necesito cerrar mi corazón, ¿ya? O puedo honrar la historia de escasez, pero puedo abrirme a una buena relación con la abundancia. ¿Ok? Y la quinta razón es que sanar el linaje nos va a permitir crear un nuevo legado. Y este punto es muy hermoso, porque cuando una persona sana algo en sí misma, no solo se beneficia a ella, sino que también cambia la manera en que ama, ¿ya? En que cría, en que acompaña, en que enseña, en que pone límites y la forma en que se relaciona. Y eso puede impactar en sus hijos, ¿verdad? En la familia, en la comunidad, en su vida misma y con quienes se rodea. Entonces, desde un enfoque de resiliencia familiar, no solo nosotros vamos a mirar las heridas, sino también los recursos, las fortalezas, las capacidades de recuperación dentro del sistema. La familia no es solo un lugar donde se transmitieron dolores, también se puede transmitir fuerza, sabiduría, espiritualidad, creatividad, amor, protección, etcétera. ¿Ya? Eh, Vamos a pasar a la siguiente y les voy a compartir el programa. Las energías heredadas del padre y la madre. Bueno, aquí vamos a mirar dos grandes corrientes de la vida, que es el linaje materno y, perdón, paterno y materno, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del linaje paterno y materno, em, estamos hablando de símbolos, funciones y también memorias que suelen organizarse alrededor de estas dos grandes raíces. El linaje paterno se relaciona muchas veces con la autoridad, con la dirección, la protección, los límites, ¿verdad? La estructura y también con el mundo externo, con la acción, el permiso para avanzar. Desde esta mirada simbólica, la energía del Padre nos ayuda a salir al mundo, a tomar un lugar, ¿verdad? A sostener decisiones, a sentir respaldo, a construir una dirección. Cuando el linaje paterno está herido, pueden aparecer dificultades con figuras de autoridad, miedo a avanzar, a ser más exitoso, ya, sensación de no tener respaldo,
conflictos con el dinero también, inseguridad frente al logro, dificultad para poner límites o necesidad de aprobación externa. También puede aparecer rabia hacia el papá, dolor por su ausencia, miedo al abandono o una sensación muy profunda de no haber sido protegida o protegido. A veces el padre puede haber estado físicamente, pero emocionalmente ausente. Otras veces estuvo, pero fue duro, fue violento, crítico o inmaduro. Y en otros casos no estuvo por muerte, por separación, por abandono, por trabajo, por adicciones, por enfermedades, o historia que él mismo no supo responder o resolver, ¿ya? Entonces, el trabajo es poder comprender el dolor, poder comprender la herida que generó, el poder mirar qué lugar ocupa esa energía en nuestra vida actual y preguntarnos, ¿me siento con derecho a avanzar? ¿Me siento protegido? ¿O puedo poner límites? ¿Puedo sostener mi dirección? ¿Puedo tomar la vida que viene de mi padre sin cargar su historia? ¿Ok? Entonces vamos comprendiendo cómo funciona esta energía y este arquetipo. Por otro lado, con el linaje materno, este se relaciona simbólicamente con la nutrición, ¿ya? Con la acogida, la pertenencia al cuerpo, la sensibilidad, el amor, la autoestima, el recibir, el cuidado, la conexión con la vida. La madre es la primera casa, el primer territorio, el primer alimento, el primer vínculo corporal. Entonces, cuando el linaje materno está herido, pueden aparecer dificultades para recibir, para descansar, para sentirse suficiente, para cuidar el cuerpo, para evitar la feminidad, para poder confiar en el amor, para poner límites sin culpa o también para separarse emocionalmente de la madre sin sentirse mal hijo o mala hija. También pueden aparecer patrones como cuidar a todos menos a mí o sentir culpa cuando me elijo, ¿ok? O repetir dolores de las mujeres del árbol, ¿ya? La línea materna suele guardar mucha información emocional del clan, pérdidas, partos, abortos, duelos, abandono, historias de mujeres silenciadas, maternidades difíciles, o también madres que no pudieron maternar, ¿ya? O abusos, violaciones, etcétera. Y aquí es muy importante mencionar algo, ¿ya? Que sanar a la madre o sanar al padre no significa obligarnos a amar de una manera falsa, sino que significa poder ordenarnos internamente, reconocer que de ellos recibimos la vida y lo que no me corresponde lo devolvemos con respeto, ¿ya? Significa dejar de vivir atrapados en la herida y poder empezar a construir un adulto interno que es capaz de sostenerse a sí mismo. Ambos linajes forman parte de nuestra historia, estén ausentes o no hayan estado nunca presentes, ¿no es cierto? Ausentes, perdón, ausentes o presentes, ¿ya? Forman parte de nuestra historia igual. Ambos nos entregaron información de alguna u otra forma. Ambos pueden tener heridas y también recursos. Y el proceso de integración consiste en tomar la fuerza de ambos sin repetir su dolor. ¿Ok? Bueno, eh, se nos pasó súper rápido la hora, ¿ya? El curso. El curso dura 5 horas de 10 a 3 y el, el temario, aquí lo tienen. ¿Ya? El módulo uno que, bueno, obviamente vamos a entrar más en profundidad porque aquí ya empezamos a ver las energías heredadas del padre-madre y vamos a tener la primera actividad, ¿ya?
que es conectar con las raíces familiares y comenzar el curso con la energía de nuestros ancestros. Va a ser un curso bien, bien bonito, bien, eh, bien sanador, porque vamos a conectar con las energías del árbol, vamos a hacer presente nuestro linaje, cada uno de ustedes. Y cuando se llama el linaje, pasan cosas, ¿ya? Después, en el módulo 2 vamos a entender el linaje paterno, ¿ya? Y aquí vamos a ver todo lo que figura con papá. Después tenemos nuestra dinámica. Cada módulo tiene sus dinámicas. Después, en el módulo 3 el linaje materno, ¿ok? Y aquí vamos a explorar todas las influencias, ¿verdad?, del linaje materno y cómo han impactado en nuestra vida, ¿ya? Y luego tenemos las dinámicas. Luego en el módulo 4 sanando el árbol, ¿ya? Y aquí es cuando ya reconciliamos y transformamos la relación con ambos linajes, ¿ok? Y tenemos nuestras dinámicas, ¿ya? Si van teniendo duditas, las pueden preguntar en el chat del grupo, ¿ya? Entonces, me despido, terminamos la máster. Espero que les haya gustado, que tengan un lindo viernes. Veo como muchas caritas cansaditas. No sé qué les pasó hoy día con su energy, ¿ya? Pero bueno, estamos pasando por días fríos, ¿verdad? Por días que quizás a lo mejor las energías andan más bajitas por lo mismo. Recordemos que el invierno es así. El invierno es Frío. para empezar a observarse. Mirada hacia adentro, introspección y obviamente frío. ¿Y qué hace el frío? Nos detiene, pues como que nos deja así con ganas de acurrucarse nomás. Así que bueno, las personas que se puedan acurrucar, vayan a acurrucarse, que tengan una linda noche, ya calientito, disfrutando, eh, como deseen disfrutar, en pareja, en familia, etcétera, ¿ya? Así que un besito. Un abrazo Buenas y nos vemos noches, prontito. profesora. Espero que tomen el curso porque la verdad es muy revelador y va a ser un curso donde vamos a ir sanando ahí mismo, ¿ya? Entonces va a estar potente. Así que tómenlo como terapia, o sea, va a ser terapia y curso a la vez. Así que mejor Gracias, profesora. imposible. Gracias. Que Besitos, tenga fin de querida. semana. Besitos, Rosana. Chao, Ya, chao. igual tú. Gracias. Chao, chao. Adiós. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Chao, chao.